Cuando se reveló repentinamente que Charles James, heredero de la familia James, tenía un matrimonio secreto y una hija ilegítima, inmediatamente dio una conferencia de prensa para negarlo todo. No hubo ningún matrimonio secreto. Y yo no tengo ninguna hija. Como todos saben, he estado soltera todos estos años. Miré su rostro frío en la pantalla y luego miré a mi pequeña, que lloraba en silencio, confundida y dolida. En ese momento, toda la obsesión a la que me había aferrado durante tantos años finalmente se desvaneció. Cuando llegó a casa, no lo recibí en la puerta con nuestra hija como solía hacerlo, ni sentí una punzada de alegría al reencontrarme con él. En cambio, volví a abrir los mensajes que había recibido. Uno era un informe de vasectomía con fecha de hacía 6 días. El otro dijo: mientras estés dispuesto, Emma será mi única hija de ahora en adelante. Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras respondía: ven a recogerme. Ya no quiero quedarme con la familia James. Me quedé mirando la pantalla, el rostro apuesto e inexpresivo de Charles. Por un instante me sentí extrañamente aturdido. Siempre había sido frío, conocido por sus expresiones profundas, astutas e indescifrables. Pero no era precisamente el asceta adicto al trabajo del que hablaban a sus espaldas. Charles James siempre había tenido un fuerte impulso físico, su deseo era intenso. Antes de su último viaje de negocios, a pesar de mis lágrimas y súplicas, me había atado las muñecas con su corbata y me había poseído 4 veces. Al final, no pude resistirme a morderle el cuello. La marca del mordisco debía de seguir ahí. La corbata azul marino que llevaba ese día, con su sutil bordado, era el regalo de aniversario que yo personalmente le había elegido. Era nuestro 4º año de matrimonio. Teníamos una hija encantadora, que acababa de cumplir 3 años. Y sin embargo ahora, el hombre que era mi esposo solo de nombre, Charles, acababa de presentarse ante los medios. Con el tono más frío y serio, y declaró que no había matrimonio secreto. Ni hija. Como todos saben, he estado soltera todos estos años. Se subió las gafas de montura dorada. Un destello de agudeza escalofriante brilló en sus ojos hundidos, como si atravesara la pantalla, cayendo como hielo sobre mi cara. A quienes tengan segundas intenciones, dejen de soñar despiertos. No se avergüencen. Tras decir esto, Charles se levantó bruscamente. Sus guardaespaldas y su asistente se abrieron paso entre la multitud, lo escoltaron hasta el coche y lo alejaron del lugar. Apagué el televisor con rigidez. La sala estaba sumida en la oscuridad. Solo la lámpara de pie en la esquina proyectaba una luz tenue y solitaria. Y entonces de repente oí un suave sollozo. Sorprendida, me giré y vi a mi hija. Estaba allí inmóvil, con la carita surcada de lágrimas, dolida y confundida. ¿Emma? Corrí hacia ella y la cargué en brazos. ¿Por qué no duermes? ¿Por qué bajaste a escondidas? Sus mejillas húmedas se presionaron contra mi pecho. Haciendo pucheros, sollozó entre sollozos: Mami, ¿por qué dijo papá que no tiene una hija? Si no tiene una hija, ¿qué es Emma? En ese instante sentí un dolor agudo que me atravesó el corazón. Charles siempre había sido estricto y reservado. Aunque amaba a Emma a su manera, rara vez estaba en casa y rara vez sonreía. Emma lo adoraba, pero siempre tenía un poco de miedo. La hizo más sensible que a otros niños. Mientras mis lágrimas volvían a caer, sentí que toda la tenaz determinación a la que me había aferrado durante tanto tiempo se disolvía de repente, como cenizas que se esfumaban. Le sequé suavemente las lágrimas de las mejillas. Emma, ¿quieres irte de aquí con mamá? ¿A dónde iremos? ¿Volveremos alguna vez? Bajé la mirada y sonreí. No, no vamos a volver. Esta no es nuestra casa. La miré a los ojos y le dije con seriedad: esta es la casa del tío James. Llevamos aquí demasiado tiempo, hemos estado invadiendo. Así que ahora es hora de irnos a casa. A nuestro verdadero hogar. Emma parecía comprenderlo a medias. Ella asintió obedientemente con una voz suave y cariñosa. Emma va a donde va mamá. La llevé de vuelta al dormitorio y besé su mejilla regordeta con cariño. Duérmete ahora, mami se quedará aquí contigo. Después de que Emma se durmiera, mi mirada se desvió hacia el portarretratos de su mesita de noche.
Era un retrato familiar, la única foto de los tres juntos. En la foto, Charles estaba sentado erguido con su habitual expresión distante. Yo sostenía en mis brazos a Emma, que acababa de cumplir 1 año, sonriendo tímidamente, llena de felicidad. Mi cuerpo se inclinó sutilmente hacia Charles. Pero él no se inclinó hacia mí. Una vez que Emma se quedó profundamente dormida, tomé el marco de fotos en silencio y salí de la habitación. Al cortar la foto por la mitad, de repente me di cuenta del espacio entre nuestros cuerpos. Siempre había estado ahí. Una línea ordenada, esperando el día en que pudiera cortarse. Una semana después, Charles regresó de su viaje de negocios. Para cuando llegó a casa, ya eran las 10 de la noche. Antes, por muy tarde que fuera, Emma y yo lo esperábamos. Pero esa noche Emma ya se había bañado y se había quedado dormida. Tampoco fui al dormitorio principal, sino a la habitación de invitados en el segundo piso. Cuando oí el familiar sonido del motor del coche afuera, estaba de pie en el balcón, aturdido, mirando fijamente el mensaje que había recibido hacía 6 días. El historial médico de una vasectomía. Incluso ahora al abrirlo todavía me picaban las lágrimas. Joyce, si quieres, solo asiente. Trataré a Emma como si fuera mía. De ahora en adelante será mi única hija, no mi única hija. Me quedé mirando esas líneas un buen rato, hasta que la pantalla del teléfono se atenuó sola. Hasta que oí los pasos de Charles subiendo las escaleras. Hasta que me di cuenta de que había ido al dormitorio principal del tercer piso y luego había vuelto a bajar. ¿Y ahora? Estaba de pie justo afuera de la puerta de la habitación de invitados. Llamaron a la puerta. Joyce. Abre la puerta. Me sequé las lágrimas rápidamente y metí el teléfono debajo de la almohada. Ya estoy dormido. Sea lo que sea, hablamos mañana. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se abrió desde afuera. Me quedé paralizado un segundo, pero enseguida recuperé la consciencia. Esta era la casa de Charles. Su propiedad. Naturalmente tenía plena autoridad sobre todo aquí. ¿Por qué te mudaste a la habitación de invitados? Su tono era ligeramente disgustado, más frío de lo habitual. Me incorporé lentamente en la cama y lo miré. Aún tenía rastros de fatiga en el rostro por el largo vuelo. Se apretaba la frente con los dedos mientras hablaba, con la voz ronca por el agotamiento. Pero ignoré el último atisbo de angustia que me aquejaba. Aparté la mirada. No me he sentido bien estos últimos días. No quería contagiarte nada. No tengo miedo de eso. Retrocedé. Al no responder ni levantarme, frunció el ceño ligeramente. Joyce, solo quiero dormir. Tú también deberías descansar temprano. Charles no respondió. En cambio, caminó directo a la cama. Luego, sin previo aviso, se agachó y me levantó. Ha pasado una semana. ¿No quieres? Mientras hablaba, bajó la cabeza, intentando besarme. Pero me di la vuelta, evitándolo. Pareció sorprendido por un momento. Luego el disgusto rápidamente se dibujó en su expresión. Joyce López. ¿De qué estás enojada exactamente? En nuestros 4 años de matrimonio, nunca lo rechacé. Sus necesidades eran intensas. Excepto durante mi regla o cuando él estaba de viaje de negocios, teníamos intimidad casi todas las noches. Si esto hubiera sido antes. Si se hubiera ido de viaje una semana. Entonces simplemente no habría podido dormir esa noche. Pero en aquel entonces, era feliz. Incluso me sentía afortunada. Porque solo era en esos momentos entre las sábanas. Que casi podía creer que sentía algo por mí. La mayor parte del tiempo temía hacerlo enfadar. Sin embargo, cuando estábamos solos deseaba en secreto que se enfadara. Porque cuando lo hacía, siempre era muy diferente en la cama. Hubo una vez que discutimos y me escapé a casa de un amigo una semana entera. Al final, Charles fue a Port City a traerme a casa él mismo. Esa noche en el ático más lujoso de Port City, no dijo nada, simplemente se quitó el cinturón en silencio con una mano. Y me aplastó contra el enorme ventanal. Lloré hasta quedarme ronca, pero él se negó a parar. Al final apretó los dientes junto a mi oreja y dijo, Joyce López,
Si vuelves a hacer otra locura, te juro que te arruinaré en la cama. Las lágrimas no te salvarán. Creo que tenía un pequeño capricho. Su mirada cuando reprimía su ira siempre me ponía nerviosa. Me gustaba verlo perder el control por mi culpa. Pero ahora mi cuerpo se había entumecido. Se sentía aislado, completamente inmóvil, como un charco de agua sin vida. Igual que mi corazón. Lo aparté de mí. Charles, separémonos. Lo miré con calma y luego le dediqué una sonrisa amarga. Tuvimos un hijo juntos y aún así, lo único que pude decir fue, separémonos. Charles y yo ni siquiera teníamos un certificado de matrimonio. Solo un acuerdo privado. Pareció aturdido por un momento, luego su voz se volvió más aguda. ¿Será porque aclaré nuestra relación con los medios? Quería decirle que no se trataba solo de eso. O mejor dicho, si solo se hubiera tratado del matrimonio. Podría haber encontrado 100 excusas para convencerme. Pero él había negado la existencia de nuestra hija. Estos últimos días, cada vez que cerraba los ojos, solo veía los ojos dolidos y confundidos de Emma. No pude aceptarlo. Sabes que era solo una declaración para lidiar con los medios. Charles me miró con una expresión fría y severa. Estoy ocupado. No tengo tiempo para tranquilizarte con asuntos tan triviales. Hice todo lo posible por mantener la calma mientras lo miraba. Pero mis manos, apoyadas a mis costados, no dejaban de temblar. Me picaban los ojos como si me hubieran pinchado con agujas, pero contuve las lágrimas. No necesito que me consueles. En serio. Ese acuerdo se puede romper. Solo quiero a Emma. Un destello de burla brilló en los ojos de Charles. Estás usando a Emma para obligarme, ¿verdad? Intentas que los reconozca públicamente. No es así. Te lo dije, esto es imposible. Al menos no en los próximos años. Para nada. Su tono se endureció. Joyce, he dejado salirte con la tuya en muchas cosas. Pero esto no. Esto no se puede negociar. Me miró desde arriba, como si yo fuera alguien completamente ajeno a él. La habitación se mantenía a temperatura constante todo el año, y aún así, sentía mucho frío. El frío me calaba hasta los huesos. Y me hizo temblar sin control. Antes de casarnos, mi mejor amiga intentó advertirme con dulzura. Pero yo había sido terco, lleno de ingenuo coraje. ¿Y qué si Charles es un bloque de hielo? Incluso la piedra se desgasta bajo el agua. Pero ahora, estaba listo para rendirme. Ya no quería ser una gota de agua atrapada bajo el alero. Quería ser agua libre, sin ataduras. Piénsalo esta noche. Una vez que recuperes el sentido, retrocede. Charles se dio la vuelta y salió de la habitación de invitados. El sonido de la puerta al cerrarse fue más fuerte de lo habitual. No encajaba con la imagen tranquila y sin emociones que siempre intentaba mantener. Me tapé con la manta y cerré los ojos. En pocos días, el abuelo James regresaría de su tratamiento en el sur. Él fue quien decidió mi matrimonio con Charles en aquel entonces. Mientras diera su bendición, podría dejar a la familia de James con Emma. La familia James prefería a los hijos varones a las hijas. La señorita James apenas miró a Emma. Siempre había querido una nuera diferente. Así que, como era de esperar, yo le caía mal. Ahora que quería llevarme a mi hija e irme, pensé que era justo lo que querían. Al día siguiente, la señorita James vino a verme en persona. Empezó preguntando casualmente por Emma, y luego fue directo al grano. Seguramente habrás visto las noticias, lo que dijo Charles en la rueda de prensa. Asentí. La señorita James sonrió, un poco demasiado alegre. No esperaba que Charles llegara tan lejos. Siendo sincero, no hay secretos en este mundo. A lo largo de los años ha habido rumores, pero Charles siempre los ignoró y nunca aclaró nada. Ella arqueó una ceja. ¿Pero esta vez? En cuanto supo que Rachel se había divorciado, inmediatamente fue a aclarar su relación contigo. Ella dejó escapar un suspiro teatral. Pero no esperaba que negara siquiera la existencia de Emma. Ese chico sí que es leal, ¿verdad?
Le gusta Rachel desde adolescente. Incluso después de que se casara, aceptó estar contigo. Pensé que por fin lo había superado. Me quedé allí sentado en silencio, pero sus palabras resonaron en mis oídos. No se equivocaba. Charles nunca había abordado esos rumores. Era la primera vez que se tomaba tantas molestias para distanciarse públicamente de mí. Sabía quién era Rachel White. Era una de las nueras favoritas de la señorita James. Pero Rachel se había comprometido pronto y rápidamente se casó con otro. Cuando ella y Charles se veían de vez en cuando, nunca mostraban ningún signo de incorrección. Nunca pensé en relacionarlos. Nunca supe que Charles la había querido, que la había querido durante tantos años. Así que cuando finalmente aceptó el acuerdo del abuelo James y me aceptó, fue solo porque la mujer a la que amaba de verdad ya se había casado. Joyce, dijo la señorita James, dándome una palmadita en la mano con una sonrisa. Siempre has sido una chica inteligente. No tienes nombre ni estatus, quizá eso no te importe. Pero Emma, ¿quieres que pase toda su vida en la sombra como tú? La señorita James rió. La casa quedó en silencio. Afuera, los pétalos marchitos se desprendían del enrejado, esparcidos por el viento y desapareciendo sin dejar rastro. Volví a coger el teléfono. Abrí los mensajes una vez más, releyendo esa misma línea una y otra vez. Mientras estés dispuesto, Emma será mi única hija. Las lágrimas rodaron silenciosamente por mis mejillas. Le respondí a Alan Brown, ven a buscarme. Ya no quiero quedarme con la familia James. No esperé a que regresara el abuelo James. Empecé a empacar mis pertenencias y las de Emma con anticipación. Las amas de casa estaban confundidas y llamaron discretamente a Charles. Para cuando llegó a casa, el conductor que había contratado ya estaba subiendo la última maleta al coche. El vuelo de Alan Brown aterrizaba en 3 horas. Nos llevaría a Emma y a mí lejos de allí para siempre. Perdí a mi padre siendo muy pequeña. Sé muy bien lo difícil que es la vida para una niña sin uno. Sufren más acoso y sufren más. Vi a Charles bajar del coche. Bajo el oscuro cielo índigo, su expresión era gélida y sombría. La mirada en sus ojos mientras me observaba no era nada cálida. Emma parecía asustada. Se aferró con fuerza a mi cuello. La besé suavemente para calmarla y le pedí al ama de llaves que la llevara aparte para hacerle compañía. Solo cuando Emma ya no podía oírla, Charles se acercó a mí. Tenía el ceño fruncido y tras sus ojos capté un destello de irritación. Joyce, preguntó, ¿he sido demasiado indulgente contigo estos últimos años? Solté una suave carcajada y le di las gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros estos años. Y lo decía en serio. Aparte de no querernos ni a mí ni a nuestra hija, nunca nos maltrató. Piénsalo bien. Una vez que dejas a la familia James, tú y Emma no son nada. ¿Y qué somos si nos quedamos en la familia James? ¿Qué más quieres? Aparte de un título, ¿te he negado algo? Tenía razón. Lo tuve durante 4 años. Durante ese tiempo no tuvo otra mujer. Incluso teníamos una hija hermosa. En esta casa, yo era la señora, y los sirvientes se dirigían respetuosamente a James. Pero fuera de estas puertas, no era más que una indulgencia pasajera para la élite social. ¿Y mi hija? Solo una hija ilegítima, mantenida en la sombra. Ni siquiera podía llamarla por su nombre completo en público. No podía llamarla Emma James. Ya no quiero nada. Solo quiero dejar a la familia James con mi hija. ¿Es mucho pedir? Joyce, solo lo diré una vez. Quizás fue mi terquedad lo que lo enfureció. Su voz se volvió más fría de lo que jamás había oído. Trae tus cosas y las de Emma de vuelta a la casa. Fingiré que esto nunca pasó. ¿Y si digo que no? Me miró fijamente con ojos penetrantes como el hielo. Si das un solo paso fuera de la propiedad de la familia James. Ni se te ocurra pensar en volver. En cuanto dijo eso, sonó su teléfono. Miró la pantalla. Su ceño se aflojó al instante. Se alejó unos pasos para contestar. Pude oír cómo su tono se suavizaba. No te preocupes.
Estaré allí pronto. Está bien. Envíame la dirección. En 20 minutos me apresuro. Charles terminó la llamada y caminó hacia el coche. Apenas dio 2 pasos, y pareció recordar que yo seguía allí. Se giró, me miró y con calma, les indicó a las amas de casa que guardaran sus cosas en la casa. Antes de volver esta noche quiero que todo vuelva a estar en orden. Entonces me miró de nuevo. Esta noche te mudas de nuevo al dormitorio principal. Y de ahora en adelante no puedes entrar en el cuarto de invitados. No dije que no. Así que Charles asumió que obedecería como siempre. No se demoró. Subió al coche y se fue. Una de las criadas me sonrió amablemente. Señora, ¿por qué no vuelve a su habitación? Nos encargamos del equipaje. Mientras hablaba, se dispuso a sacar las maletas del coche. Pero la detuve. No hace falta. Ya nos vamos. Señora. Cuando regrese el señor James, por favor, dígaselo. Bajé la mirada, ocultando el último atisbo de lágrimas. Tal como dijo. Emma y yo nunca volveremos a poner un pie en la familia James. Señora, no puede decir eso en serio. Ya conoces al señor James. No es de los que cambian de opinión. Si de verdad te vas, ¿qué harás después? Y la señorita, después de todo, sigue siendo una James. Todas las camareras intentaron persuadirme. Se notaba que eran sinceras. Con los años habíamos forjado una relación cordial. Siempre fui amable y gentil, y era fácil llevarse bien conmigo. Por eso la mayoría del personal me respetaba de verdad como su joven ama. Sé que Charles siempre habla en serio. Le sonreí con dulzura. Precisamente por eso necesito irme. Esta era la mejor oportunidad que tendría. Primero, Charles perdió los estribos y declaró que nunca podría regresar. Segundo, tenía prisa por ver a la mujer que realmente le importaba. Su atención estaba en otra parte. Era el momento perfecto. Si no me iba ahora, separar a Emma de la familia James sería casi imposible. Porque Charles, exitoso desde joven, estratégico, implacable, nunca dejó ir nada que fuera suyo. Solo él podía decidir lo que ya no quería. Sé que todos están preocupados por mí. De verdad lo aprecio. Pero, señora, las parejas casadas no se enfadan para siempre. ¿No podría hablarlo con el señor James? Se nota que el señor James se preocupa por usted y por la señorita. Cada vez que regresa de viaje, lo primero que pregunta es dónde está. No pude evitar bajar la mirada y sonreír. Era orgulloso, controlador y completamente egocéntrico. Tenía fuertes necesidades físicas, pero nunca fue adicto a las mujeres. De hecho, era casi obsesivo con la limpieza. Así que todos estos años, yo había sido su única mujer. Porque me conocía, porque le resultaba familiar. Limpio. Cuando llegó a casa y preguntó por mí, fue solo para satisfacer una necesidad lo más rápido posible. Ya no me hacía ilusiones. Quizás sienta algo por mí. Al fin y al cabo, los hombres no son iguales a las mujeres. Para ellos el sexo y el amor son dos cosas distintas. Gracias a todos por su amabilidad. Pero nada de eso me importa ya. No dije nada más. Me giré, recogí a Emma y le susurré. Cuídense todos. La noche era profunda y silenciosa. Sin dudarlo, caminé rápidamente hacia el coche. Quizás vieron la determinación en mis ojos. Porque nadie intentó detenerme. Al subir al coche, Emma me miró y susurró, «Mami, ¿esto significa que Emma ya no tendrá papá?» Besé su suave mejilla y le dije, «El tío James no era tu papá. Pero algún día, Emma tendrá un papá que la quiera mucho». El coche empezó a moverse. Emma pegó la cara a la ventana y miró hacia afuera. Ella nació en esa casa. Debido a su estatus, la habían ocultado. Rara vez la sacaban. Esa finca guardaba todos sus recuerdos, sus alegrías y sus penas. Emma, ¿te entristece partir? La miré y sentí una profunda tristeza que me inundaba el pecho. Pero Emma negó con la cabeza. Estaba pensando. Mi columpio y mi pequeño pony no pueden venir conmigo. Pero no importa.
Tendré nuevos columpios y ponis en el futuro. Se arrojó a mis brazos. Si papá no me quiere, yo tampoco lo quiero. No, no es papá. Es el tío James. La abracé fuerte sonriendo entre lágrimas. Así es, cariño. No es papá. Es el tío James. Levanté la mano y me sequé con suavidad las lágrimas de las comisuras de los ojos. La imponente finca se perdía en la distancia tras nosotros. Y pronto desapareció por completo de la vista. Cuando Rachel Witte salió con ropa limpia, todavía se veía visiblemente conmocionada. Se aferró a Charles sin atreverse a separarse de él. Se acabó. Se han ido y no volverán a molestarte. Al verla pálida, Charles contuvo su impaciencia e intentó consolarla con dulzura. Pero Rachel seguía agarrándole la manga con fuerza. Charles, volverán. Había tanta gente esta noche y aún así tuvieron el descaro de aparecer y humillarme. Se atragantó con las palabras. Me odian, Charles. Nunca me dejarán escapar tan fácilmente. Su agarre en su manga se afianzó, tirando con tanta fuerza que uno de los gemelos se desprendió y cayó en un charco de vino derramado. Charles frunció el ceño. Le apartó la mano y se agachó para recogerla. Pero Rachel se adelantó. Ya está sucio y no fue caro. Te compraré uno nuevo. Charles dudó un par de segundos, pero aún así le apartó la mano. Recogió el gemelo sucio, lo envolvió en un pañuelo limpio y se lo entregó a su asistente. Que lo limpien. Los ojos llorosos de Rachel se llenaron de decepción. Pero entonces sonrió levemente con una sonrisa triste. ¿Lo aprecias tanto? Debe ser un regalo de alguien especial. ¿Era la señorita López? Charles no respondió. Simplemente levantó la muñeca y miró la hora. Era tarde. Debería irse a casa. Haré que el chofer te lleve de vuelta a descansar. Charles, hace años que no nos vemos. ¿No podríamos pasar un poco más de tiempo juntos esta noche? Es raro que todos estén reunidos así. Justo después de que Rachel hablara, otros intervinieron. Así es, hermano Charles. Estamos todos aquí. Tomémonos una copa juntos. Charles no respondió. Pero por alguna razón, me vino a la mente Joyce. Ella lo había estado ignorando estos últimos días, insistiendo en dormir en habitaciones separadas. Llevaban años casados. Su hija ya tenía 3 años. Y sin embargo solo ahora se dio cuenta de que Joyce tenía esa vena testaruda. Su hogar, antes tranquilo y ordenado. Su esposa obediente y amable. De repente se había vuelto desafiante. Lo irritó más de lo esperado. Incluso hoy, en el trabajo se distrajo y cometió pequeños errores. Esto no podía seguir así. Había sido demasiado indulgente con Joyce estos últimos años. Por eso ella tuvo la audacia de ir a sus espaldas y contactar a los medios, intentando obligarlo a revelar su identidad y la de Emma. Había decidido ignorarla, dejarla reflexionar sobre su comportamiento imprudente. Rachel, al percibir su distracción, lo jaló rápidamente para que volviera a sentarse. Los demás abrieron más vino y el ambiente se animó. Charles, de un humor inusual, no rechazó ninguna bebida. Después de unas cuantas rondas, empezó a sentirse un poco mareado. Rachel le ofreció una taza de agua tibia con miel. ¿Te duele la cabeza? Bebe un poco, te ayudará. Miró a la mujer frente a él. El tiempo la había moldeado como una cereza madura, dulce y seductora, tan diferente de la niña inocente que una vez fue. Pero mirar a Rachel ya no le conmovía el corazón. En cambio, en su visión borrosa, otro rostro le vino a la mente, Joyce. Petulante, propenso a las lágrimas. Siempre causando problemas en su ordenada vida. Charles apartó la taza y se puso de pie. Es demasiado tarde. Tengo una reunión mañana. Sigan con sus asuntos. La próxima vez seré yo el anfitrión. Es muy tarde. ¿Por qué no te quedas a pasar la noche? La habitación ya está preparada. Charles tomó su abrigo. No estoy acostumbrado a dormir en otro sitio. Todos estos años, sin importar lo tarde que llegara, siempre volvía a casa. Aunque tuviera que quedarse fuera,
iría a una de sus otras propiedades. Rachel se mordió el labio con los ojos brillantes. Charles, ¿de verdad no quieres verme? No me refería a eso. No le des demasiadas vueltas. Me alegré cuando aclaraste esos rumores. Pero ahora parece que ya no te desagrada tanto. Charles la miró. No me gusta que el público especule sobre mi familia ni mis relaciones personales. ¿Te gusta un poco? Su voz se volvió fría de repente. ¿Parezco el tipo de hombre que se enreda en el romance? Su matrimonio, sus sentimientos, al igual que su carrera y su vida, fueron planeados con precisión. Aunque hubo algunos giros inesperados. Se casó con una mujer con la que nunca tuvo intención de casarse. Pero rápidamente ajustó el ritmo de todo. En su mundo todo y todos, su carrera, sus mujeres, incluso sus hijos, tuvieron que ceder a sus planes. Incluso si se hubiera casado con Rachel, habría sido igual. Aún así, Charles se llevó una mano a la sien palpitante. Rompió a Rachel y salió de la habitación privada. Últimamente Joyce lo había alterado con demasiada facilidad. Y lo peor de todo, él lo había permitido. ¿Qué no le había dado, aparte de un certificado de matrimonio? Aún así, tuvo el descaro de mudarse y vivir separada de él. Al entrar en el ascensor, Charles se tiró del cuello de la camisa. El alcohol le corría por la sangre, un calor abrasador se instalaba en sus entrañas. No podía distinguir con certeza si era solo lujuria o si solo ella podía satisfacerlo. Antes de casarse con ella, no tenía esos pensamientos, su mente estaba consumida por el trabajo. El coche entró en la urbanización. Como siempre, solo los sirvientes salieron a recibirlo. Charles, conteniendo su ira, no preguntó dónde estaba Joyce. Le entregó su abrigo y subió directamente las escaleras. Primero revisó la habitación de invitados en el segundo piso. Al abrir la puerta, no vio ni rastro de ella. Sintió un gran alivio. Su ira se disipó. Parecía que ella había recuperado la cordura y había regresado al dormitorio principal. Como había mostrado obediencia, él estaba dispuesto a recompensarla. Tal vez incluso consideraría reemplazar su acuerdo con un certificado de matrimonio auténtico. Charles subió al tercer piso. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. De buen humor, se acercó y la empujó. Las luces del sensor de sueño se encendieron. La enorme cama estaba perfectamente tendida, sin una sola arruga a la vista. Vacío. Charles estaba en la puerta. Su expresión se ensombreció. Segundos después, se dio la vuelta y fue a la habitación de la niña. La cama de princesa también estaba vacía. Ni rastro de la pequeña Emma. Charles entró lentamente en la habitación. Todo parecía igual, salvo por una cosa, faltaba algo en la mesita de noche. Recordó que allí había una foto familiar. Ahora el marco había desaparecido. Abrió el cajón. Allí estaba, media foto boca abajo. Claramente cortada. Un mal presentimiento lo invadió. Lo recogió. Como era de esperar. La foto familiar de 3. Ahora solo se lo mostró. Ella y Emma habían sido recortadas. Charles agarró la foto con fuerza. Las venas se le hincharon en la sien. Tras una larga pausa, se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Ya que ella había decidido dejar a la familia James. Entonces no debería culparlo por no haberle advertido. Si alguna vez quería regresar, por haberla dejado entrar de nuevo por las puertas de la familia James. Sería casi imposible. Era tarde en la noche. Emma ya estaba profundamente dormida. El hotel pertenecía a la familia Brown. Alan se había alojado en la suite del ático y había permanecido vacía todos estos años. Sin embargo, se limpiaba a diario y se reponían flores frescas con regularidad. Cuando sonó el timbre, mi sueño se desvaneció al instante. Sabía que era Alan. Aún así, no pude evitar sentir un cosquilleo nervioso en el pecho. Hacía 4 años que no nos veíamos. Él estaba en el extranjero, mientras yo estaba encerrada en la mansión de la familia James. Nunca lo imaginé. Que cuando Charles negó públicamente haber estado casado, o haber tenido hijos, Alan diera un paso tan audaz y sorprendente.
Después de todo, era el único hijo del tío Brown. El único heredero de toda la familia Brown. Una oleada de amargura me inundó el pecho. En cuanto abrí la puerta, las lágrimas brotaron sin control de mis ojos. Alan estaba afuera, agotado por el viaje. Con la gabardina colgada del brazo, vestido de negro, alto y erguido. Había adelgazado aún más con los años, y su comportamiento había cambiado por completo. Con la voz entrecortada apenas logré gritar, «Hermano». Pero Alan dio un paso adelante y me abrazó con fuerza. Joyce susurró con voz ronca mientras su nuez se movía con violencia. Sus brazos me rodeaban cada vez con más fuerza, como si quisiera fundirme con sus huesos. Cuando casi me asfixiaba, finalmente me soltó, solo para cortarme suavemente la cara y secarme las lágrimas de las pestañas. «No pasa nada. No llores. Ya estoy aquí». «¿Por qué te sometiste a esa cirugía? ¿Qué pasará con el tío Brown y la tía? ¿Qué harán?» No pude contener los sollozos otra vez. Alan cerró la puerta tras él y se apoyó perezosamente en ella, mirándome. «Solo te preocupas por ellos. Claro que yo estoy más preocupado por ti». Al ver su rostro esbelto me dolió el corazón con fuerza. Incluso el procedimiento más pequeño conlleva riesgos. Era hijo único, aún soltero, sin hijos. ¿Y si algo hubiera salido mal? ¿Preocupado por qué? Alan me tomó la mano y de repente fijó su mirada en mi dedo anular. En mi recuerdo, sus ojos siempre brillaban con calidez. Pero ahora estaban ensombrecidos. Fue entonces cuando me di cuenta. No me había quitado el anillo de bodas. Lo había usado durante 4 años y estaba tan acostumbrada que se me había olvidado quitármelo. Me preocupaba morir, o que si no lo hacía, me perderías para siempre. Curvó los labios en una media sonrisa, media mueca de desprecio, mirándome fijamente. Pero los dedos que sujetaban mi mano empezaron a temblar y a apretarse sin control. «Alan». Me sobresalté. Este no era el Alan que recordaba. «Joyce, no me llames así. No quiero ser tu hermano». Sin soltarme la mano, me presionó la palma contra la mejilla. «Sabes que nunca he querido ser tu hermano. Nunca tuvimos verdaderos lazos de sangre. Solo cuando nuestros padres vivían, la familia se mantuvo en contacto. Después de que mi padre falleciera joven y mi madre enfermara, mi abuelo me acogió y nuestros lazos con la familia Brown se rompieron. Pero Alan seguía escribiéndome. Siempre que tenía vacaciones, volaba a verme. Hasta que lo enviaron al extranjero a estudiar. La tía Brown me insinuó con delicadeza que la familia le había conseguido un prometido adecuado. Yo ya era una chica adulta. Y como joven, no podía seguir aferrada a Alan como lo hacía de niña. En aquel entonces, era orgullosa e impulsiva. Mis sentimientos por él eran solo un vago capricho. ¿Cómo podía soportar semejantes comentarios de los mayores? Sin dudarlo, corté todo contacto con Alan. Más tarde, mi madre y mi abuelo fallecieron. Por cariño, mi abuelo me confió al abuelo James antes de morir. Los años que viví con la familia James coincidieron con mi adolescencia, cuando el corazón de una chica es más tierno. Día tras día fui desarrollando sentimientos por el apuesto y firme Charles. El abuelo James, leal y sentimental, organizó personalmente nuestra unión después de mi graduación. Todavía lo recuerdo. Cuando asintió con la cabeza en señal de aprobación, mi corazón latía con fuerza, aunque mi cara se ruborizó de timidez. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Después de todo, habíamos cerrado el círculo. Lo que no te pertenece de verdad, por mucho que lo intentes, no tiene sentido forzarlo. Justo cuando las lágrimas volvían a caer, Alan bajó la cabeza de repente y las besó para secarlas. Joyce, casémonos. De ahora en adelante, Emma será mi única hija. Lo que Charles se niega a reconocer, lo que no quiere, yo, Alan, lo atesoraré. Lo miré a los ojos. Ardían con un brillo deslumbrante como vidrio fundido, quemándome la piel. Mi corazón latía con fuerza. Y sin embargo sentía una extraña paz. Esos lejanos recuerdos de la infancia volvieron a mí con una oleada. Las innumerables veces que me dormí sobre su espalda,
las innumerables veces que salté a sus brazos con los ojos cerrados, las innumerables veces que le entregué mi mano con absoluta confianza, las innumerables veces que lloré hasta que solo él pudo calmarme. Y finalmente aquella noche, en medio de una tormenta torrencial, se quedó fuera del patio de mi abuelo toda la noche. Pero yo, con un orgullo inmenso, me negué a abrirle la puerta ni una sola vez. Alan, dame un poco más de tiempo, por favor. Al menos hasta que pueda hablar con claridad con el abuelo James. Después de todo, Emma lleva la sangre de James. Si quiero tomar su custodia, necesitaré la aprobación del abuelo James. De acuerdo. No importa cuánto tiempo esperaré. Algunos medios habían grabado a Charles cenando en privado con amigos. Rachel estaba a su lado, riendo con la cabeza inclinada con coquetería. Mientras él extendía la mano para estabilizarla. La composición y la iluminación de la foto eran exquisitas. Su química se veía perfecta en la cámara. Naturalmente causó un gran revuelo en redes sociales. Sobre todo después de que Charles lo negara todo solemnemente hace apenas unos días. Ahora, esta foto sirvió como una especie de confirmación retorcida y una bofetada. Mi teléfono vibró con mensajes y llamadas. Pero no contesté ni contesté. Después de recoger a Emma del jardín de niños, fui al centro comercial. Alan nos había traído regalos muy caros. Pase lo que pase, tenía que corresponderle el gesto. Justo cuando estaba a punto de entrar en una tienda de lujo, me encontré con Linda James y algunos de sus amigos cercanos. Asentí levemente y pasé junto a ellos para entrar, pero Linda me llamó Joyce. Parecía satisfecha consigo misma, ya no me llamaba cuñada con tanta humildad como hacía delante de Charles. Sí. ¿Viste las noticias? Linda levantó la barbilla, apenas pudiendo contener una sonrisa burlona. Mi hermano y Rachel, ¿verdad que se ven perfectos juntos? Asentí. Sí que lo son. Linda se quedó paralizada. Joyce. Después de todo, antes, siempre que se burlaba o me humillaba a espaldas de Charles, solía contener las lágrimas hasta quedarme sola. Como ella esperaba, yo también debería haber reaccionado así. ¿Algo más?, pregunté con calma. ¿Estás loca? Si mi hermano y Rachel vuelven de verdad, ¿crees que la familia James seguirá teniendo un lugar para ti? ¿No estás celosa? ¿Ni un poquito molesta? Miré a Linda con voz firme. Para empezar, nunca hubo un lugar para Emma ni para mí en la familia James. ¿Verdad? Uf. Al menos sabes dónde estás. Sus palabras eran engreídas, pero su expresión no parecía tan complacida como antes. No me molesté en atenderla. Me di la vuelta y entré en la tienda. Había estado allí varias veces antes, y una de las dependientas me reconoció. Pedí unos gemelos y enseguida me mostró varios diseños nuevos. Todos eran del estilo que solía comprarle a Charles. Al mirar los gemelos que tenía delante me quedé atónita por un momento. Ese día, él llevaba la corbata y los gemelos que le había regalado. Sin embargo, frente a las cámaras, cuando negó fríamente la existencia de su propia hija, no hubo ni un atisbo de culpa. Pero rápidamente descarté esos pensamientos. Les echaré un vistazo, por favor. El gusto de Alan no se parecía en nada al de Charles. Elegí 2 piezas atrevidas y con un diseño más vanguardista y le pedí al dependiente que las envolviera. Solo después de pagar me di cuenta de repente. Había usado la tarjeta equivocada. Era una tarjeta secundaria que Charles me había dado para gastar dinero. En estos 4 años, sin darme cuenta, se había infiltrado en cada rincón de mi vida. Pero ahora, si iba a cortar lazos, ya no podía haber más cabos sueltos. Así que me tomé la molestia de reembolsar la compra y pagar de nuevo con otra tarjeta. Después desvinculé todas las tarjetas relacionadas con él. Justo cuando me iba, Charles me llamó de repente. Dudé un segundo y luego respondí. ¿Qué compraste y devolviste? Fue directo al grano. Respondí con sinceridad. Usé la tarjeta equivocada. La cambié y volví a pagar. Hubo un breve silencio al otro lado. Cuando volvió a hablar, lo hizo en voz más baja. Esa tarjeta era para ti. Ya no lo necesito. Joyce, ¿cuánto tiempo piensas seguir así?
Dejé escapar un leve suspiro, levantando ligeramente las comisuras de mis labios. No estoy armando un escándalo. Señor James, ya dejé a la familia James. Eso significa que ya no tengo nada que ver con ella. ¿Estás seguro? Totalmente seguro. La llamada se cortó clara y decisiva. Me quedé allí un momento. Luego bloqueé toda su información de contacto. De vuelta al hotel, bañé a Emma y la acomodé en la cama. Luego tomé el regalo que había elegido para Alan y caminé hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta. Estaba a punto de tocar. Cuando oí su voz baja desde dentro, Dr. Jones, quisiera saber cuándo mejorará esta condición. ¿Es posible que haya perdido toda función sexual para siempre? Abrí los ojos de par en par, sorprendida. La bolsa de regalo que tenía en la mano se me cayó al suelo. Alan colgó rápido y vino. Joyce, ¿me oíste? Alan. Lo busqué. Se supone que ese tipo de cirugía no debería afectar cosas así, ¿verdad? Alan, sin embargo, estaba tranquilo. Siempre hay excepciones. Quizás solo tuve mala suerte. Las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Y ahora qué? ¿Qué dijo el médico? Aún no hay conclusiones. Solo me dijo que lo intentara de nuevo con una amiga. Bajé la mirada. Apreté los labios con fuerza. Alan sonrió levemente como si nada. No le des demasiadas vueltas. No es para tanto. ¿Cómo podría no serlo? ¿Crees que no he pasado los años sin hacer nada? ¿Pero qué? De repente se acercó. Joyce, si te preocupas y serás feliz conmigo en el futuro, eso me haría feliz. Pero si es por cualquier otra razón, la verdad es que me da igual. Ya me conoces. Desde joven, frío y egoísta. Nada me ha importado excepto tú. Me rozó suavemente la mejilla. No te atrevas a compadecerte de mí. Después de decir eso, Alan se puso el abrigo y se dirigió a la puerta. Voy a salir un rato. Aclara mi mente. Quédate con Emma y pórtate bien. Volveré pronto. Alan se fue. Me desplomé en el sofá, completamente aturdida. Mi corazón era un caos. Si lo que Alan había dicho por teléfono era cierto. Si de verdad ya no podía tener intimidad. Me mordí el labio con fuerza. Entonces, como si tirara la precaución por la borda, tomé una decisión. Me casaría con él. No permitiría que nadie más lo menospreciara, lo compadeciera ni hiciera bromas crueles sobre él. Fui a ver al abuelo James en persona. Ya que te has decidido, dijo, no te lo impediré. No estaría bien que pagáramos un favor complicándole las cosas a la nieta de nuestro benefactor. Fue Charles quien se comportó como un tonto. Haciéndoles daño a ti y a Emma. El abuelo James negó con la cabeza y suspiró. Tenía los ojos húmedos. Realmente era un anciano maravilloso. Fue una lástima que el destino no estuviera de nuestra parte. Ya nos has devuelto la bondad con creces. Dije tragándome el nudo en la garganta. Estos últimos años. Estoy realmente agradecido por todo lo que has hecho por mí. Pero de ahora en adelante, ya no podré pagarte en persona. Por favor, cuídate mucho. Y si tienes tiempo, trae a Emma a visitar a este anciano. Lo haré. Y si alguna vez tienes dificultades, recuerda decírmelo. Pase lo que pase, Emma sigue siendo de la familia James. Nunca le daremos la espalda. Lo entiendo, abuelo. Hizo un gesto con la mano y me pidió que me acompañara afuera. Al alejarse de la finca de James, el coche pasó junto al de Charles en la entrada. Su vehículo frenó bruscamente. Salió. Pero no le dije al conductor que parara. Ya no había ningún vínculo legal entre nosotros. No había certificado de matrimonio. No hay razón para volver a vernos. Terminar las cosas podría ser tan simple. Ni siquiera se necesita una palabra. En el frío otoñal, Charles se quedó allí, solo con camisa y pantalones, viendo mi coche desaparecer en la distancia. Se quedó allí un buen rato. Pero esta vez, Alan no me esperaba abajo en el hotel. Subí las escaleras y volví a mi habitación.
Pero Emma no estaba por ningún lado. Justo cuando iba a llamar a la puerta de Alan, ésta se abrió de repente desde dentro. Entonces me agarró la muñeca. Me atrajo hacia sí, completa y firmemente a sus brazos. Alan. ¿Dónde está Emma? ¿A dónde se fue? ¿Por qué te quemas? Extendí la mano, intentando tocarle la frente. Pero antes de que pudiera, Alan me aplastó contra la cama. Tenía la piel cubierta de sudor y los ojos le brillaban al rojo vivo. No te preocupes. Emma está en mi casa. Joyce. Tomé una pastilla hoy. Su frente ardiente me rozó la mejilla, abrasándome como lava saliendo de un volcán. Está reaccionando. Tengo dolor. Joyce. Joyce. Sus labios secos y abrasadores encontraron los míos y se aferraron con fuerza, pero él forcejeó torpemente sin saber cómo seguir. La droga debió haberle afectado mucho, el sudor le corría a capas por la frente. Podía sentirlo, la inconfundible y ardiente respuesta presionando mi bajo vientre, incluso más caliente que su piel febril. Alan. Apenas susurré su nombre cuando su lengua me invadió, urgente y hambrienta. Su mano me inmovilizó contra la cama. Me llamaba una y otra vez. En un momento dado, de repente sentí un sabor salado. No estaba segura de si era por su sudor o por mis lágrimas. Joyce. Alan se quedó paralizado de repente mirándome fijamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, reflejando una pequeña imagen mía en sus profundidades. Golpéame. Maldíceme. Haz lo que quieras. Su voz áspera empezó a levantarse de mi cuerpo. Pero yo, tenso como un arco, finalmente solté toda resistencia. Bajo su mirada, cerré los ojos y levanté la mano para rodearle el cuello. Hitch. Lo llamaba así, igual que cuando éramos niños. El deseo lo invadió con fuerza. Bajó la cabeza y me besó con fuerza. Hitch. Déjame enseñarte, ¿de acuerdo? Lo sujeté con fuerza, dándole la vuelta con facilidad y sujetándolo debajo de mí. En el puño de su camisa negra, la estrella de 6 puntas brillaba tenuemente. Esa luz se deslizó hacia abajo por el rabillo del ojo. En mi clavícula, mi pecho, mi vientre plano. Entonces se detuvo. Joyce. Alan susurró con los ojos ardiendo como un fuego salvaje, listo para consumirnos a ambos. Le mordí el hombro, ahogando mi grito. Destellos blancos estallaron tras mis párpados. Luego me levantó y me llevó al baño. Alan me bañó. Una vez que se enjuagó toda la espuma, me sentó de repente en la encimera del lavabo y se arrodilló lentamente ante mí. Joyce, me temo que no puedo hacerte sentir bien. Así que, déjame empezar con esto, ¿de acuerdo? Me miró. No pude sostener su mirada, me sonrojé, cerré los ojos y negué con la cabeza. Pero él me sujetó los tobillos, separándolos con suavidad. Estaba amaneciendo. Me quedé desplomada sobre el hombro de Alan, apenas respirando. ¿Cuántas pastillas tomaste? Solo una, respondió con un poco de culpa. La verdad era que no había tomado ninguna. Acababa de darse varias duchas frías para subirle la fiebre. Pero ese era un secreto que jamás compartiría con nadie. No te creo, murmuré dándole una palmadita suave. No más pastillas. Prométemelo. Prefiero que cuides tu salud. Alan, todavía sujetándome, se levantó de la cama empapada y se acercó al sofá. Aceptó obedientemente. Pero poco después empezó a moverse de nuevo. Joyce. Creo que el efecto de la droga aún no ha desaparecido. Ya terminamos. Pero me siento muy incómoda. Si no me dejas tomar medicamentos en el futuro, no podré hacerlo. Así que déjame aprovechar esta noche al máximo, ¿de acuerdo? Se me ablandó el corazón. Y así, sin más, volvió a entrar. Joyce, ¿no te hizo sentir bien la pastilla? Asentí distraídamente, aturdida y a la deriva. Mejor que él, ¿verdad? Me sentí como si flotara en las nubes, con la mente en blanco. Yo también lo pensé. Es 3 años mayor que yo, y los hombres pierden la compostura después de los 30. No como yo. Alan se detuvo de repente.
Y yo, demasiado absorta en el placer, olvidé preguntar. Joyce. En el momento álgido, Alan me susurró al oído, animándome, registremos nuestro matrimonio mañana. A primera hora, ¿vale? No había planeado aceptar tan rápido. Pero no me daría lo que quería a menos que lo hiciera. Así que al final, conteniendo un sollozo, asentí. De acuerdo. Nos iremos mañana a primera hora. Charles se enteró por Linda. Había pasado la noche despierto en la vieja finca, cerrando los ojos solo al amanecer. Estaba más deprimido que nunca. Nunca pensó que Joyce se iría con Emma, ni siquiera ignorándolo para ir directamente con el abuelo. Y que el abuelo de hecho estaría de acuerdo, otorgándole la custodia de Emma. Pero, ¿qué lo sorprendió más? Quien filtró la información a los medios no fue Joyce. Resultó que las fotos de Emma en la finca de James podrían haber sido tomadas no solo por Joyce, sino también por su madre. En aquel momento estaba muy decepcionado con Joyce. Que él, en un ataque de ira, negó públicamente los rumores, incluso advirtiéndole severamente. No fue hasta que escuchó a su madre presumirle a Linda. Que se dio cuenta. Se había equivocado. Terrible e imperdonablemente. Charles tuvo que admitir que en ese momento sintió un poco de pánico. Solo por un breve instante. Pero aún así. Conocía a Joyce. Sencillo, bondadoso, no rencoroso. Así que creía que si acudía a ella y se disculpaba sinceramente, ella volvería con él. Después de todo, lo había amado tanto. Lo que no esperaba era que Linda apareciera temprano por la mañana para decirle que Joyce acababa de inscribir su matrimonio. Y ese hombre Alan, lo presumía por todas partes, incluso publicando descaradamente en línea que estaba casado. Y con una hija. Hermano, ¿qué pasa? Esto debe ser falso, ¿verdad? Creo que es falso. Debe estar retocado con Photoshop. ¿Cómo pudo Alan casarse con mi cuñada? Es el único hijo de la familia Brown. Y hace apenas unos días, en el centro comercial, me la encontré. ¿No te compró algo? ¿Cómo pudo darse la vuelta y casarse con otro? Charles levantó la vista de repente. ¿De qué día hablas? Linda dio un pisotón de ansiedad. Hace solo unos días, no recuerdo el día exacto. Ah, cierto, debió ser por la época en que Rachel y tú os fotografiaron juntas en secreto. Charles abrió rápidamente su teléfono y revisó los mensajes de ese día. Recordó que había llamado a Joyce, le había preguntado qué había comprado y por qué lo había devuelto. Se le encogió el corazón. Si ella le hubiera comprado algo, no lo habría devuelto ni le habría pagado. Solo podía haber una explicación, no era para él. Probablemente era para Alan. Dame tu teléfono. Extendió la mano. Tomó el teléfono de Linda y sacó algunas fotos de Alan. En una de ellas, Alan sostenía un certificado de matrimonio rojo. Se le veía parte de la manga, y Charles notó de inmediato el gemelo con la estrella de 6 puntas. Era de una marca que le gustaba, pero el estilo y el gusto claramente no eran los suyos. Charles colgó el teléfono y inusualmente encendió un cigarrillo. Hermano. Esa foto es falsa, ¿verdad?, preguntó Linda con cautela. Pensó que se estaba volviendo loca. Antes pensaba que Joyce no merecía a su hermano, que se sacrificaba demasiado. Pero ahora que Joyce había dejado a la familia James, tampoco se sentía feliz. En retrospectiva, por muy dura o sarcástica que hubiera sido estos años, Joyce nunca parecía guardar rencor. En realidad, siempre había sido una buena persona. Incluso su madre tuvo que admitir, aunque con celos, que Joyce tenía una forma de ganarse el corazón. Todo el personal de la casa la apoyó sin dudarlo. Deberías regresar. Quiero estar solo un rato. Linda no se atrevió a quedarse y se fue en silencio. La casa se sentía sofocante. Charles tomó su paquete de cigarrillos y salió al jardín trasero. Unos sirvientes charlaban con el jardinero. Cuidado con estas flores, son las favoritas de la señora. Sí, siempre las revisa y las riega cada vez que llega a casa. ¿Crees que la señora está peleando con el señor James? Sinceramente, el señor James se pasó de la raya. ¿Para qué aclarar cosas así en público? Hasta yo estaba molesto, y ni hablar de ella.
Nunca he visto a nadie más amable que la señora. Ni rastro de arrogancia. El cigarrillo se consumió y le quemó los dedos. Charles se estremeció y dejó caer las cenizas, que el viento se llevó rápidamente. Las voces a su alrededor se apagaron. Miró hacia el jardín, donde las flores empezaban a marchitarse. Se acercaba el invierno y no volverían a florecer hasta el año siguiente. Pero los que se habían ido, no sabía si algún día regresarían. ¿Y ahora? Ni siquiera tenía el valor de ir a preguntar. En el 5º año de mi matrimonio con Alan, finalmente lo convencí de que nos dejara tener otro hijo. La familia Brown casi había puesto la casa patas arriba por su negativa a tener hijos. La tía Brown lloró a mares. Una y otra vez, me tomaba las manos y sollozaba. Si hubiera sabido que se cerraría así, nunca los habría separado. Finalmente logramos que aceptara el matrimonio y luego se hizo una vasectomía. Trata al hijo de otra mujer como si fuera suyo y no nos da un nieto. Siento como si me destrozaran el corazón con cuchillos. Sinceramente me sentí un poco incómodo. No sabía cómo consolarla. Alan me dijo que la ignorara. Ella perseguía el dinero y rompió con sus amantes. Se lo merece. En fin, no voy a tener hijos. Si alguien quiere, que lo haga. ¿Qué tiene de bueno tener hijos? Si fuera algo tan bueno, no habría necesidad de presionar a la gente. Un viaje a las puertas de la muerte es suficiente. Además tengo a Emma. Me llama papá, lo que la convierte en mi hija. Todo lo de la familia Brown será para ella. No pude evitar reírme. ¿No sería eso una victoria para la familia James? Alan me jaló hacia la cama. Quien gane sabrá la verdad. Y claramente no soy yo quien queda soltero ahora. Mi corazón se derritió. Me recosté en su pecho y le besé la mandíbula. Pero quiero darte un bebé. Alan, por favor. Solo uno. Emma es una niña. ¿Y si un día nos vamos y ella está sola? ¿Y si alguien la acosa? Alan pareció dudar. Me aferré a él y me hice el tímido, usando todos los trucos a mi alcance. Al final cedió y accedió. Se sometió a otro procedimiento y poco después tuvimos a nuestra bebé. Otra niña igualita a Alan, de una belleza impactante. Alan la amaba profundamente aunque seguía prefiriendo a Emma. Toda la familia Brown estaba encantada. La señora Brown, un poco codiciosa, me instó en privado a que tuviera más, diciendo que la familia tenía mucho dinero y podría criar a 10 o más hijos si fuera necesario. Ni siquiera tuve el valor de decírselo. Al día siguiente del nacimiento de nuestra segunda hija, Alan volvió a hacerse otra vasectomía. Más tarde, durante la intimidad, Alan parecía preocupado. Ya tengo 30 y tantos años, no tan joven como antes. ¿Y si no soy la misma después de esta cirugía?, bromeé. ¿Quieres tomar una pastilla? Se aclaró la garganta. ¿Me dejas intentarlo primero? Me eché a reír y me dejé caer en la cama. Él me siguió apretándome contra mí. Joyce, si no puedo. No puedes reír. Lo abracé por el cuello, lo besé y le susurré, está bien. No me reiré. Me tomó la cara entre las manos y de repente dijo muy serio, Joyce, te quiero mucho. Lo sé, sonreí. ¿Y tú?, preguntó. Lo mordí suavemente. Yo también te amo. Hace mucho tiempo. Y por mucho tiempo aún por venir.